los derechos en la igualdad. Yo creo que los derechos, la tutela, el valor, valentía de un tribunal constitucional en la defensa de los derechos y el robustecimiento que se ha dado del fenómeno democrático a partir de escenarios como el que he reseñado que acaba de surgir en una de nuestras poblaciones. Estoy segura que muy rápidamente se empezarán a escribir tesis de maestría y de doctorados sobre lo que fue ese fenómeno de voto en blanco de Bello. Y eso lo tendríamos que conocer los ciudadanos, estoy segura que así va a ser. Porque definitivamente eso es la democracia. Y es que oír voces distintas es muy problemático. Por eso el instrumento del Estado siempre ha sido aglutinar a los ciudadanos bajo una égida que nos parezca común. Esa fue la razón por la que la Constitución del 86 le pareció muy buen elemento la religión católica. Hoy tenemos que caber todos distintos, y eso también es la dificultad de lo político, pero es el gran valor de la Constitución del 91. Creo que no podríamos dejarnos arrebatar. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Bernardita Pérez. A continuación escucharemos al doctor Mario Alfonso Álvarez con su ponencia, la jurisdicción de lo contencioso administrativo y el Consejo de Estado. Doctor Mario Alfonso Álvarez Montoya, abogado de la Universidad Pontificia Bolivariana, especialización en Derecho Administrativo de la misma universidad, especialización en Argumentación e Interpretación de la Universidad de Antioquia, especialización en Docencia Universitaria de la Universidad de Medellín, magíster en Derecho Administrativo de la Universidad de Rosario. Ha sido docente en la Institución Universitaria de Envigado y en la Universidad Pontificia Bolivariana, docente de Derecho Constitucional General, Constitucional Colombiano y Derecho Administrativo de la Universidad de Medellín. Doctor Mario Alfonso Álvarez Montoya. Buenas tardes. No se preocupe, como dijo Dante, aquí es donde toda esperanza termina. Y como cuando algo va mal, puede seguir peor. O sea que se puede ir acomodando, porque puede haber un carro chocado en la autopista, o puede que se volteó algo, entonces no habrá mucho afán porque lo que se viene no es muy halagüeño, por una razón muy simple. ¿Qué es el Consejo de Estado y cómo surge? El Consejo de Estado se lo inventa Napoleón con ese nombre, Consejo de Estado. Y era un cuerpo consultivo de su Cámara privada, que era el mismo cuerpo que tuvieron los reyes. Siempre ha existido. Y es una de las funciones más inútiles que existe en el sistema jurídico colombiano. ¿Por qué razón? Porque tener 4 magistrados que se ganan 25 millones de pesos mensuales para que emitan un consejo que no obliga, me parece un absoluto pecado. Y si son ateos, no me importa. ¿Por qué razón? Si ustedes observan, la función consultiva que tiene este cuerpo es absolutamente innecesaria. Para eso no existen los consejeros. En la burocracia de la Casa de Nariño, todos los que tenían oficinas ya incluido José Obdulio, pero José Obdulio no estaba en nómina. A José Obdulio lo pagaba una agencia de cooperación internacional, entonces no era un funcionario técnicamente del Estado. Para eso son los asesores y los consejeros, no para tener 4 tipos muy importantes, porque tampoco va a decir que son como de payasos, pero que la función para el Estado colombiano no es muy significativa. Esa es una seria pregunta que debe hacerse. Como así se concibió el Consejo de Estado, todos citan al ilustre libertador José Simón Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar y Palacios, que así llamaba Bolívar, como el creador del Consejo de Estado, claro, en el Estatuto Orgánico de la Dictadura. Allá se lo inventó como su primer consejo. Bueno, no había congreso, fracasó la Convención de Ocaña, entonces
entonces se inventó el Consejo de Estado. Por eso es una institución que durante el siglo XIX era como la bota campana o la bota tubo. Iba y venía, la quitaban en una constitución, la ponían en una constitución. ¿Y qué pasó? ¿Por 100 años se acabó el Estado porque hubo Consejo de Estado? No. La verdadera importancia institucional del Consejo de Estado se menciona, parafraseando el modelo francés, durante los tiempos de Napoleón III, y se inventa la teoría de los actos políticos y otras cosas más que no es del caso aquí mencionar. Aparece en 1875 como juez. Entonces, como eso viene de París, como los niños, importémoslo. Y en la reforma de 1886 hay un artículo en la Constitución que dice: la ley podrá crear la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Y eso es muy importante, por eso la creamos 2 veces. Aparece creada en la reforma de 1910, pero se reorganiza y se recrea en el acto legislativo 1 de 1914. Por eso es que el Consejo de Estado todavía no sale con el número 100 y la papelería no sale con el 100. Tienen la misma edad el Consejo de Estado y el Tribunal Contencioso Administrativo de Antioquia, 1914. Y esto es muy importante tenerlo presente. ¿Por qué? Porque esa concepción de un cuerpo consultivo hace que inicialmente se respondiera a la idea de que era el juez de la administración, no el juez para la administración. Y esto tiene unas consecuencias primordiales en cualquier modelo político. ¿Por qué razón? Porque es que el juez de la administración se ha entendido, y tristemente se entendió por mucho tiempo, que era el juez que defendía a la administración. Los gringos, porque yo no les digo, como les dicen algunos, los americanos, pues americanos somos todos, como también técnicamente todos somos africanos, porque todos descendemos del Pithecanthropus africanus, primer homínido que surge en la historia. Entonces ese cuento pues que los americanos y los norteamericanos, los mexicanos se llenan la boca diciendo que ellos están en Norteamérica. A mí me enseñaron en geografía que eso era Centroamérica, pero bueno. Y 120 millones de esos tipos me dijeron todo lo contrario cuando estuve allá. Esa es su casa, y a la tierra que fuera es a lo que viene. Los canadienses, pues que como son tan poquitos, esos tampoco valen, 25 millones. Y casi todos vienen alejados, nieve y osos polares, pues tampoco valen. Los originarios de los Estados Unidos, que por términos cariñosos y contrario a lo que algunos podrían afirmar, yo no los aborrezco, porque muchos, sobre todo en Francia, creen que el origen del derecho, y sobre todo el derecho público, es de ellos. Pues yo tenía entendido que era una tribu de pastores por allá en la mitad del Mediterráneo que había establecido este fenómeno organizado que se llamaba Roma. Ese del origen, pues del derecho y demás. El modelo del derecho público han dicho que viene de París, y sobre todo el derecho administrativo. Pero es que por 200 años antes, cuando apenas estaban decidiendo si guillotinaban o no a Luis XVI, y no voy a contar la tan conocida anécdota de la guillotina de Luis XVI porque esta no solo las los americanos ya estaban decidiendo, los gringos ya estaban decidiendo si tenían un rey o no, y optaron por la segunda fórmula. No, eso sí, establecieron un modelo de un gobernante electivo, pero ese es otro problema que tampoco importa en este momento. Ellos nos inventaron un consejo consultivo. Para eso está el gabinete. ¿Qué es lo que hay que tener? Un juez, y un juez que lo garantice. Y la primera decisión importante que controla el poder es el origen del control constitucional judicial, que es la famosa sentencia que todo el mundo dice: Madison contra Marbury. No, es Marbury contra Madison. Sí, claro, porque es que James Madison era el secretario de Estado del tercer presidente de los Estados Unidos. Thomas Jefferson era el demandado. Entonces él, por eso es Marbury contra Madison, fue uno de los no nombrados. ¿Qué le pasó? El cambio de gobierno. El gobierno viejo lo nombró, el gobierno nuevo no lo mandó a ratificar, ergo se acabó la coloca, no hubo chavo.
Pues que eso para muchos debe ser muy preocupante el 1 de enero. ¿Qué hago? No se preocupen. Si usted llegó allá, sígase arrastrando que de pronto consiguió otra cosa. Puede pasar. O si tiene grandes calidades personales, que no las voy a discutir y es la regla general que debe inspirar a nuestra función pública, no se preocupe, sus talentos no serán desaprovechados. Y llegará y volverá, como dijo MacArthur, y después de echarle la bomba a los japoneses. Pero no fue, fue Truman, pero sí fue. Este cuerpo se lo inventan y después lo reencaucha Napoleón III y aparece como el juez de la administración, entendido que es el que protege a la administración de la intromisión de los jueces de la oligarquía, como dijeron los franceses. Y ese es el problema que se ha mantenido en cierta visión. Y cuando ustedes observan las acciones contenciosas administrativas, sobre todo las de nulidad y restablecimiento del derecho, hay un elemento que es una traba para muchos, y así lo consideran, y es que en el elemento formal de la presentación de la demanda debe incluirse una cápite de normas violadas y concepto de la violación. Por esa razón usted tiene que desvirtuar que la norma es constitucional y legal. Y ese es uno de los rezagos del sistema. Eso responde también a otra lógica, la defensa de la seguridad jurídica y otros argumentos más, que tampoco son argumentos deleznables. No vamos a decir tampoco pues que yo tengo facha de todo menos de anarquista, y no lo puedo ser. Si no, el santo fundador de los hermanos cristianos en donde estudié se revolcaría en la tumba de San Juan Bautista. Y la curia arquidiocesana con justa razón me excomulgaría y me quitarían mi título de bolivariano y todas esas cosas más. Porque, ¿cómo así? No se puede sostener. Este modelo, cada vez que se debatió, se sostuvo que era un modelo pernicioso y peligroso y que era necesario adoptar la única jurisdicción. Que exista un juez especializado para el Estado, o que exista, para la administración, o que exista el juez común, no es bueno y malo en sí mismo. Lo malo es que no funciona. Eso sí es malo. ¿Quién ha dicho que los británicos viven en un régimen tiránico? Que los gringos son una oscura dictadura fascista. Que yo sepa, nadie. Incluso que los bronceados y tropicales australianos vivan en un régimen de una bárbara y oscura región. Bueno, ellos sí eran bárbaros, porque los que llegaban, porque eso fue la prisión del Imperio Británico por 200 años. Pues es para allá donde todo el mundo ahora aspira a pasear. Así pues el viajecito será el largo o muy largo. Pero yo no soy una agencia de turismo para decir cómo se van a ir para Sydney, Canberra, Perth o cualquier otra ciudad del novísimo continente. Este modelo de jurisdicción tiene que responder necesariamente a dos valores, eso ya serían dos valores en pugna. De uno, la justicia, que advierto que en el occidente llevan 5.000 años tratando de definirla y han encontrado tantas definiciones que no existe una única definición. Y de otro lado, la defensa del orden y la estabilidad. Pues eso suena como un ching y ya. El bien contra el mal en una lucha perpetua en su historia. Sí, eso es la esencia de la sociedad controlada o del Estado de Derecho, es ese. ¿Hasta dónde garantizar orden, pero permitiendo la libertad del individuo? Porque la libertad absoluta termina en la anarquía, que desnaturaliza la libertad. Y el orden permanente termina en el Estado totalitario, que anula al individuo, ya no es el individuo, por eso se llama regímenes colectivistas. Ese es un problema que existe en todas partes. Eso se intentó modificar. Hubo enemigos del Consejo de Estado de la Asamblea Constituyente. Eliminen esa jurisdicción perniciosa y hagan como hacen en otros países. Una sala integrada a la Corte Suprema de Justicia y una jurisdicción contenciosa administrativa como una especialidad más. Como existe el juez penal, el juez civil, el juez de familia, creen el juez contencioso administrativo y se acabó el problema.